Han instalado los chiquillos. Cabro, algunas palabras antes de ir. Y nada, íbamos bien esperanzados a poder jugar allá en Uruguay, pero lamentablemente no pudimos llegar. Iban a cumplir un sueño deportivo, un viaje que podría cambiar sus vidas, pero a poco andar, la ilusión se transformó en una pesadilla. Empezamos con la tragedia que se ha registrado en la frontera entre Chile y Argentina. De repente escucho el grito de una señora y de ahí siento que el bus se va dando vuelta y después ya quedé inconsciente. Este registro revela los minutos previos al viaje de la escuela de fútbol Colo-Colo Lobosa rumbo a Paraguay en febrero de 2018. Horas después ocurriría un fatal accidente. 2 niños y una niña murieron. Las responsabilidades estuvieron claras desde el principio. El tipo este iba a 80, 90, en un lugar donde era 20. Drogado. Exceso de velocidad, un chofer drogado, un bus en mal estado. La combinación fue mortal en estas curvas en Mendoza. A 6 años del accidente, la justicia ordenó a la empresa que los trasladaba al pago de 1.300 millones de pesos por indemnizaciones. Queremos decirle a nuestros clientes que nuestra empresa está haciendo las cosas bien hechas. Se trata de Meltur Viajes. En este video promocional, Julio Meléndez, su representante legal. Fuimos en busca de respuestas. La empresa decidió apelar a la sentencia. La batalla ha sido interminable para las víctimas y sus familias. Don Julio Raimundo Meléndez. Sí, dígame. Jamás, nunca hemos tenido una llamada de ellos. Nada. Han instalado los chiquillos. Cabro, algunas palabras antes de ir. ¿Están motivados o no? ¿Están motivados? Éramos todos bien amigos en ese sentido y se compartía bien en el grupo. Brian Ursúa iba sentado en la parte trasera del bus en el pasillo junto a un primo. Accedimos a este registro donde aparece sonriente junto a sus compañeros. Iban rumbo a Paraguay a participar de un torneo internacional de fútbol infantil. El viaje era una oportunidad inigualable. Tenía 16 años cuando ocurrió el accidente. Como cualquier niño teníamos hartas ilusiones para poder ser futbolista y esas cosas. ¡Le puede pegar Brian! Delantero, jugador destacado, tal como se observa en estos videos, había ganado la posibilidad de ir desde Licanray como refuerzo de la escuela de fútbol Colo-Colo Lobosa de Santiago, pero sus sueños se vieron truncados esa madrugada del 2 de febrero de 2018. El chofer iba manejando muy rápido. Todos los colocamos los cinturones, pero iba muy fuerte él. No recuerdo mucho, sí, porque choco y me pego en la cabeza y no recuerdo. Un niño de allá directamente de Argentina llama para acá, donde su mamá, por teléfono, y le dice, yo estoy bien. Y le digo yo, ¿y Brian? Y me dice, Brian está casi muerto. El accidente se produjo entre la frontera de Chile y Argentina en medio de curvas pronunciadas en el sector de Las Cuevas en Mendoza. Eran pasadas las 3 de la madrugada. Brian logró sobrevivir, al igual que su amigo Gonzalo, quien iba sentado justo detrás. ¿Están motivados o no? Iba escuchando música con mi primo, con audífonos. De repente escucho el grito de una señora. Y ahí como que me pongo en posición fetal así. Y de ahí siento que el bus se va dando vuelta. Y después ya quedé inconsciente como la segunda vuelta. Y de ahí despierto y estaban todos gritando. Tenía 12 años cuando se produjo el accidente. Tras volcarse el bus y recuperar la conciencia, comenzó a ayudar a sus compañeros heridos, entre ellos Brian. Igual pillé al Brian, ahí con su primo le pusimos un torniquete en el brazo, le pusimos un polerón ahí, y ahí se lo llevó después llegó la ambulancia y se lo llevaron. Sus recuerdos de aquella trágica experiencia están intactos, dice, en especial cuando asistió a su primo Jonathan Muñoz. Se habían ido juntos en el bus. Después empecé a buscar a mi primo y ahí lo pillé. Le intenté hacer reanimaciones, pero no despertaba. Así que después me despedí de él y empecé a ayudar a la otra gente que estaba ahí. Jonathan Muñoz es uno de los 3 menores de edad que falleció tras el accidente. Amigo entrañable de Brian, quien fue trasladado de urgencia al hospital en Mendoza.
Estuvo en la UCI. Varios días después se enteró de la muerte de Jonathan. Abrió los ojos y lo primero que me preguntó, o preguntó al primo, le dice, ¿por qué estoy yo aquí? Y preguntó por su amigo. Nadie le quiso dar la noticia, obviamente. Eran partners los dos. Para arriba y para abajo, a la pelota, en la playa. El bus que trasladaba a la delegación traspasó el eje de la calzada y chocó de frente con otro que venía en sentido contrario. Todo indica que este desenlace pudo haberse evitado. El tipo este iba a 80, 90, en un lugar donde era 20 kilómetros. Drogado, varios papás le dijeron que bajara la velocidad, no hizo caso. Buena cabro, va a pegar el maxo viaje. Se dio vuelta casi al llegar al lugar plano, porque si él se da vuelta arriba, los mata a todos, incluso se muere él. Leonel Quiroga Moraga era el conductor del bus. Bajo su responsabilidad iban cerca de 40 personas, entre jugadores, familiares y equipo técnico. Muchos advirtieron durante el viaje una conducta temeraria al volante, lo que fue avalado por las pericias toxicológicas. Quiroga manejaba bajo los efectos de las drogas, había consumido marihuana y cocaína. Esas son las consecuencias que dejó su trabajador irresponsable. Dejó niños muertos. Dejó a mi chiquillo todo marcado, con una vida truncada. Meltur Viajes es la empresa chilena que los trasladaba en febrero de 2018. 6 años ya han pasado de este fatídico viaje. Estas familias denuncian no haber recibido nunca ayuda de su parte. Aseguran que desde un principio quisieron negar cualquier tipo de responsabilidad. Jamás, nunca hemos tenido una llamada de ellos. Nada. Nunca, o sea, desde que nosotros, lo único que hicieron ellos fue cuando nos transportaron posibles de Mendoza, nos pusieron un bus a nosotros, de ahí yo no supe nunca más de lo que es la empresa. Ellos como empresa no se hacen responsables de lo que el chofer haga antes de y después de subirse al bus. Yo eso lo encuentro absurdo. Meltur Viajes. Sólida empresa reconocida ampliamente en el mercado del turismo y del transporte terrestre privado de pasajeros. Líderes en el transporte internacional de pasajeros, Meltur lleva casi 70 años en el mercado. Según consta en su página web, su lista de clientes es amplia, entre ellos importantes agencias turísticas y variadas instituciones. Así como también son nuestros principales clientes embajadas, universidades, colegios, instituciones públicas y privadas. ¿Cómo entonces podrían no hacerse responsables? Tras el accidente, las víctimas y sus familias iniciaron una larga batalla judicial que hoy sigue abierta y que busca reparar en algo el daño. Para ellos no es suficiente la condena que recibió en Mendoza Leonel Quiroga, 14 años de cárcel y la inhabilitación de por vida para conducir. Para mí, para todos los papás de acá, de Licar y de Santiago, creo que fue muy poca la condena, con el dolor que nos dejó a todos los papás. No hemos recibido ni un peso nosotros, al contrario, nosotros por hacerle el tratamiento a nuestros hijos, para que vayan superando eso, gastamos más plata de lo que, claro, por tratar de tenerlo bien a nuestros hijos. Buena cabro, han instalado los chiquillos. Cabro, ¿algunas palabras antes de ir? ¿Están motivados o no? ¿Motivados? Aquí la pelota la lleva nuevamente Brian, está habilitado, está Brian, ahí está. Hoy Brian tiene 21 años. Atrás quedó su sueño de convertirse en futbolista profesional. Tras el accidente enfrentó un duro proceso de cirugías y rehabilitación. Los médicos debieron reconstruir su brazo. En Argentina, como bien le había explicado antes, querían amputarme el brazo. Y después en Chile, menos mal, me pudieron operar. Me operaron casi 40 veces. Han sido 6 años tratando de recuperarse y aún queda mucho camino por recorrer. El impacto del accidente no fue solo físico, también emocional. Sí, igual afecta mucho el no poder hacer las cosas tranquilo, con normalidad, porque siempre te restringen. No puedes hacer fuerza, no puedes hacer muchas cosas que no puedes ponerme al sol. Tuve una 15 nomás en el tobillo y aquí tengo una cicatriz, pero leve. Emocionalmente sí.
Igual he logrado como superar un poco lo que pasó. Los padres han desembolsado grandes sumas de dinero para tratar a sus hijos. En el plano psicológico, la tarea continúa incluso para ellos. Cada vez que partíamos a Santiago en control, teníamos que saber tomar pastillas para poder dormir. Psicológicamente estamos todos mal. Ninguna ayuda, ni locomoción, ni nada, teníamos que costearnos nosotros, todo eso psicológico, cada papá se iba con sus hijos, todo particular, y eso nunca recibimos ni un peso. Hoy, a 6 años de la tragedia, surgen novedades precisamente en materia de reparación de daños. Tras las demandas presentadas, el cuarto Juzgado Civil de Santiago ordenó el pago de 1.300 millones de pesos a las víctimas y sus familias por concepto de indemnizaciones, pero la espera sigue. La empresa responsable decidió apelar a la sentencia. Hicimos varios intentos, nadie respondió. En este terminal donde funcionan, logramos contactarnos por teléfono con el representante legal de Meltur Viajes. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Encuentro en este número a don Julio Raimundo Meléndez? Sí, dígame. No tenemos comentarios al respecto. ¿Pero podríamos concretar una entrevista? No, ninguna. ¿No tiene ningún comentario que hayan pasado 6 años y hoy se ordene la sentencia, una sentencia millonaria, don Julio? Me cortó. Queremos decirle a nuestros clientes que nuestra empresa está haciendo las cosas bien hechas. El representante legal Julio Meléndez no accedió a una entrevista. Su empresa ya presentó una apelación que está próxima a ser revisada en la Corte, pero aquí el fallo es contundente. Acredita que el chofer, Leonel Quiroga, incurrió en un ilícito y que era trabajador dependiente de la empresa demandada, a la que le cabe responsabilidad civil tras incumplir el contrato. El documento expone también la falta de control de sus conductores y problemas con el bus, que superó en varias oportunidades los 100 kilómetros por hora. Sin embargo, nunca se activó el sensor de velocidad. Cabro, ¿alguna palabra antes de...? Iba muy fuerte, adelantando a todos los autos, a todos, en todo momento. Se supone que ya había salido dictaminada la sentencia, pero creo que hicieron una apelación la empresa. Así que ahí ahora de nuevo puede pasar 1 año más, 2 años más y ahí vamos a tener que estar esperando. Uno de los argumentos de la empresa en todo este proceso es que escapaba de sus posibilidades controlar el consumo de drogas del chofer. Si bien esto no fue acogido, el tema genera polémica. En Chile no existe la obligación de realizar controles preventivos a estos conductores por parte de sus empleadores. Sin embargo, existen empresas de transporte que sí efectúan este tipo de test, tanto de narcotest como alcotest, previo a la conducción, y tienen medidas relacionadas a eso si es que el test resultara positivo. Pero eso es algo voluntario. Exactamente, es algo voluntario. Un proyecto de ley presentado en 2018 tras el accidente busca precisamente cambiar esta realidad. La iniciativa sigue estancada en el Congreso a 6 años de la tragedia. Que esta es una buena norma que debe ser exigida de parte del Estado a todas aquellas empresas donde sobre todo exista el transporte de pasajeros, sea permanente, obligatorio y que reporte al Ministerio trimestralmente y que se pierda incluso tal vez la concesión de poder cubrir cierta ruta en el caso que esto se incumpla. Iniciativa relevante más cuando consideramos el aumento en las cifras de fallecidos por conducción en estado de ebriedad y que según Carabineros vienen también aparejadas al consumo de drogas. Durante el 2022, 104 personas murieron por esta causa. La cifra subió a 132 en 2023. Hay cosas que se han normalizado que no son normales. Me refiero al consumo de alcohol o drogas en la conducción. La droga tiende a durar mucho más en el sistema. El tener presencia de alcohol y drogas en la sangre exacerba todavía más los factores de riesgo y puede producir siniestros más graves. Hoy este estadio de Licanray lleva el nombre de uno de los menores fallecidos en el accidente, un gesto para las víctimas y sus familias. Tenemos que luchar harto igual para que llegara su nombre, porque tenemos que recaudar firmas, ir a la municipalidad. Y yo creo que igual está bien, porque igual íbamos como a representar la zona. Las indemnizaciones anunciadas en la sentencia varían entre 20 y 75 millones de pesos. 30 millones.
que de esos 30 millones Brian tiene que pagar 6 por la kinesióloga que estuvo con él. Hay montos asignados a los sobrevivientes del viaje, a los padres de los fallecidos y también de manera inédita a algunos familiares de los menores que perdieron la vida y que no iban ese día en el bus. Esto por haber tenido un lazo afectivo muy cercano. En todos los casos se acogió el daño moral. No repara nada. Yo siempre se lo dije al abogado, aunque sea la plata que sea, yo no puedo comprar un brazo, no puedo comprar una mente, no puedo comprar un corazón.